A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Al doctor Manuel Castillo, que nos va a exponer ciencia de la computación en las ciudades inteligentes. Manuel, pero a mí me han dicho que una ciudad inteligente es una ciudad con gente inteligente. Espero que sea. Gracias, Manuel. Es el logro que se quiere, es el objetivo final, ¿no? Hacer la ciudad más autosostenible, ¿no? Y para eso todas las personas tenemos que ser más inteligentes, ¿no? Como vamos a ver. Algunas cosas que vamos a ver. Lo primero es un contexto de una Smart City. También intentar catalogar si Lima es una ciudad o una Smart City, porque no es lo mismo el concepto o la definición textual al castellano, ¿no? Ver si Lima se acerca un poco a lo que es una ciudad, a lo que es una Smart City. Para ello se realizó una auditoría en un artículo que publicamos, que está aceptado y que pronto saldrá. Luego vamos a ver un poco qué es la computación distribuida para IoT y su relación con las Smart Cities, porque no todo es analítica de datos, ¿no? O no todo es transformación digital como se habla mucho ahora, ¿no? Sino que el concepto va mucho más allá, y dentro de lo que son las Smart Cities vamos a ver el rol que tiene la computación distribuida para ese Internet de las cosas, ¿no? Dentro de esta computación distribuida están predominando lo que son las arquitecturas tipo fog computing, que es una extensión natural de lo que era un cloud computing, ¿no? Y lo que se va a exponer aquí son los artículos que se están ahora redactando y enviando, que es ver un poco cómo mejora en todo lo que es el procesamiento de datos cuando hablamos de una arquitectura distribuida tipo fog computing en respuesta a una arquitectura centralizada tipo cloud computing, ¿no? Ahora, no todos son beneficios, sino que tenemos también el problema de la latencia, ¿no? En fog computing vamos a ver cómo es ese problema y cómo hay maneras de mitigar, pero no de solucionar hasta ahora, ¿no? Es algo que se está trabajando. Y luego tenemos la iniciativa europea, que es FIWARE, y la importancia de FIWARE para hacerla, por ejemplo, si se quiere hacer una Smart City en Perú, ¿no? De cómo integrarlo a esa iniciativa europea en el cual todas las ciudades se están integrando. Bueno, lo primero que es un contexto de una Smart City. Ya más o menos sabemos todos la importancia de la Smart City. El problema principal es que para el 2050, según las Naciones Unidas, el 70% de la población mundial se van a concentrar en puntos, en ciudades, ¿no? En macrociudades, ¿no? Esto genera un problema de autosostenibilidad, que genera un problema también económico, social, cultural y demás, en el cual se tiene que reinventar un poco cómo va a ser esa interacción del ciudadano con la ciudad, ¿no? Que es lo que se pone aquí. El consumo de recursos es, exponencial, y está claro de que en las condiciones actuales la población no va a llegar en un buen, o no vamos a tener un buen estado de la ciudad para la población, ¿no? Vamos a sentirnos muy distanciados en lo que es ergonómicamente en la ciudad, ¿no? Entonces, para eso se tiene que incentivar mucho la economía, se tiene que incentivar mucho la cultura y se tiene que incentivar mucho lo que es la planificación urbanística, ¿no? Para lograr todo esto. Dentro de todo eso se encuentra la ciencia de la computación, ¿no? Como vemos aquí, las áreas de una Smart City son tres principales. Lo primero y muy importante es la planificación urbana. Si echamos una vista a Lima, por ejemplo, vemos un tendido de cable alucinante por todo lo que es la ciudad. Eso a primera vista es como muy invasivo para el ser humano. No nos sentimos a gusto cuando vemos tantos cables, cuando las carreteras no tenemos como iniciativas para que el ciudadano ande, se sienta a gusto en lo que es la ciudad, ¿no? Todo esto lleva también lo que es la forma de elevar pisos. Vemos que Lima también tiene un problema, que el otro día leí un artículo donde cada municipalidad es como si fuera un país diferente. No existe una política global para todo Lima, sino que cada municipalidad saca sus propias reglas o leyes y demás, ¿no? Entonces, existe un área que es la planificación urbana, que es intentar mejorar todo lo que es el urbanismo, ya sea parques, carreteras, edificios, etcétera. Y para esto existen lo que son los arquitectos e ingenieros civiles, ¿no? El transporte público también entra aquí, que es también muy importante para Lima. Luego tenemos la central de la eficiencia energética, todo lo que son microgrids, ¿no? Que está ahora muy de moda, smart grids y demás, que son más de electrónicos, industriales, físicos también están trabajando mucho en este tipo de técnicas, ¿no?
Y luego tenemos la que es dentro de mi área, que es la centrada en servicios, ¿no? Lo que son plataformas TICs. Distribuir, por ejemplo, determinadas soluciones de informática en una ciudad para intentar mejorar lo que son los indicadores de desempeño, ¿no? Y en este ya sí se encuentra telecomunicaciones informáticas, es un área muy, muy técnica y está centrada en mejorar todo lo que son los servicios que se vean al ciudadano, ¿no? Aquí es donde nos encontramos nosotros. Bien, dentro de esa Smart Cities todo va como siempre con una regulación y esto es muy importante porque muchas veces vemos iniciativas que no están mal, pero las iniciativas se tienen que hacer siempre bajo una misma regulación, ¿no? Y la ISO tiene un estándar que es el 37120 actualizado del 2018, donde intenta regular todo lo que son los indicadores para intentar metrificar lo que es una ciudad según una Smart City. Áreas como gestión y organización, análisis y tratamiento de datos, gestión de la red y servicio, economía, infraestructura, medio ambiente, gobierno y ciudadanía, son las áreas que dice que son las como el core para mejorar una ciudad, ¿no? En esta área vemos muchas cosas importantes para los que son de ciencia de la computación, informática o afines, ¿no? Por ejemplo, en ciudadanía, participación ciudadana, muy importante que el ciudadano se sienta participativo y que él mismo tome decisiones para mejorar su ciudad. Apertura de la información para un gobierno abierto, que ahora se está hablando mucho en Perú. Mejora las emisiones contaminantes, ya sea gases o particulado, para el medio ambiente. Hay que metrificar cómo es en diferentes puntos de la ciudad y tomar soluciones. Infraestructura de comunicación, gestión y eficiencia de los sensores. Y esto es muy importante porque ahora el problema que tienen las ciudades como Santander, Barcelona, Berlín y demás es que desplegaron una serie de sensores para intentar metrificar lo que es la ciudad en diferentes ámbitos y el problema se le llama ahora, igual como se le llama en castellano, basura espacial, ¿no? Se va creando ahí, se envían muchos satélites y eso va creando una contaminación espacial, también existe con los sensores, ¿no? Y eso se le llama basura de sensorica, ¿no? Basura distribuida en la ciudad. Ponemos sensores, pero no le damos como una hoja de ruta ni un mantenimiento, por lo cual el sensor muere y lo dejan ahí y eso también crea que está ahora dando problemas y se está reestructurando cómo se puede hacer de forma eficiente un despliegue de sensórica en una ciudad, ¿no? Ahora la pregunta, ¿es Lima una Smart City? En un artículo que publicamos a la revista de Ciencia Política y Gobierno de la Católica, intentamos hacer como una auditoría según el estándar que hemos explicado anteriormente para Lima, ¿no? Y compararlo con ciudades como Guadalajara, una ciudad de México que está teniendo muy buenas iniciativas en Smart City, Londres y Buenos Aires, ¿no? Y intentamos ponerle un índice si es smart o no es smart cada una de esas áreas, ¿no? Medio ambiente, vemos que tenemos un índice crítico, educación tenemos un índice malo, siempre en comparación con 3 ciudades. Se han escogido una ciudad que tiene muy buenas políticas, una ciudad que está iniciando y una ciudad que también está iniciando en un periodo más largo, pero le está costando ampliarle una Smart City, aunque tiene está teniendo últimamente muy buenos resultados. Y en la primera columna tenemos a Lima, donde no tiene una política municipal de integración a Smart City, más allá de gobierno abierto, transformación digital, etcétera, etcétera, que son buenas iniciativas, pero no da una política global para mejorar, ¿no? Bueno, muestra un poco lo que son diferentes áreas, son 15 áreas, aquí tenemos telecomunicaciones, donde tenemos un índice bueno, ¿no? No es un índice malo de telecomunicaciones y siempre se está hablando mucho de mejorar, está bien mejorar, pero no está malo en comparación con otras ciudades, ¿no? Sin embargo, en respuesta a fuego y emergencia, fijaros que tenemos un índice malo y eso se está viendo. Y ese índice malo viene, por ejemplo, en lo que es el tiempo de respuesta de la policía y de los bomberos. Este problema lo tenía también ciudades como Santander y lo que hizo fue poner sensores de sonido en los semáforos, de manera que si veía que venía una sirena, sincronizaba todos los semáforos para darle paso a la emergencia, ¿no? Y reducieron un 70% lo que es el tiempo de respuesta gracias a ese proyecto. Como vemos, lo que es el indicador no evalúa lo que es la ciencia de la computación, pero sí para mejorar esos indicadores cogen la ciencia de la computación para mejorarlos, ¿no?
Luego también planeamiento urbano, tenemos un índice crítico, y aguas residuales también lo tenemos de manera muy crítica, ya que no tenemos solamente un 73,5% de porcentaje de la población con acceso al agua potable, etcétera, ¿no? Todos los datos están sacados de fuentes fiables como INEI, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y como vemos, bueno, el artículo se extiende un poco más. No tenemos un índice bueno en Smart Cities. Hay que hacer políticas públicas, ver estos índices y mejorarlos, ¿no? Entonces, lo que a mí me respecta, ¿no?, a lo que es mi profesión, es aplicar lo que es ciencia de la computación. En Corea ahora se está trabajando el concepto ICBMI, ¿no?, que es un concepto donde para una ciudad aplican IoT, Cloud in the Edge, ¿no?, bajar el cloud a la capa de donde están dando los ciudadanos para tomar decisiones y descongestionar, Big Data, Machine Learning y aplicaciones de inteligencia artificial para mejorar. Todo esto lleva al concepto de investigación, desarrollo e innovación, ¿vale? Lo que nosotros trabajamos en el laboratorio en referentes a Smart Cities es en el IoT, todo lo que es sensorica, redes de sensores y demás, y luego bajar el cloud al edge para descentralizar lo que son los recursos computacionales, ¿no? Computación distribuida para IoT es esto, Cloud in the Edge para IoT, ¿no? Trabajar muy bien estas dos áreas o estas dos subáreas de manera de que podamos mejorar todo lo que es la escalabilidad en lo que son plataformas distribuidas, ¿no? El problema principal, y lo vemos aquí con Santander, es que, por ejemplo, en la fase inicial, ellos en abril de 2011 tenían 350 sensores distribuidos por la ciudad. En septiembre de 2011 ya escalaron a 2.000 dispositivos. En diciembre de 2012 tenían 5.000. En octubre de 2013 tenían 20.000 en una fase 3, y cuando estuve hablando con uno de los que trabajan en Santander Smart City ya habían llegado a los 70.000. Fijaros que 70.000 dispositivos distribuidos por una ciudad es mucho flujo de información que se está llevando en toda la red, ¿no? Eso es un problema bastante grande y hay que intentar compensar todo lo que es ese flujo de información, fiabilidad, calidad de servicio, escalabilidad, etcétera, ¿no? El chico que trabaja aquí es ingeniero de la uni, doctor en la Universidad de Santander, y es uno de los principales que fueron a trabajar en Smart Cities. Es peruano. A las 10 en punto vamos a entrar en directo a la radio. Te voy a preguntar sobre eso. Ah, vale. Okay. Bueno. Entonces, que se llama Johnny Choque, ¿no? Es el doctor Johnny Choque, que también hablamos con él porque nos está ayudando bastante. Es peruano y es uno de los pioneros en todo este tipo de técnicas, ¿no? Hay gente peruana que está trabajando en esto y gente muy buena como él que trabajan de manera muy eficiente. Bien, lo primero es tener claro que es una arquitectura centralizada respecto a una arquitectura distribuida. Cloud Computing, vemos que todos los dispositivos tienen una conexión directa con lo que es el core level, ¿no? Core level es el cloud, lo que es la nube. Sin embargo, cuando trabajamos Fog Computing tenemos la nube descentralizada. Es decir, el cloud solamente o la idea del cloud es solamente para almacenar información, y sin embargo tenemos nodo fog, ¿no?, que se le llaman así, donde son microcomputadoras como Raspberry y cualquier otro elemento de computación para los sensores enviar datos y tomar decisiones, ¿no? Esto tenemos aquí decisiones de primer nivel, una analítica de datos de primer nivel, donde son datos para hacerlo en tiempo real, y en la parte cloud tenemos la analítica de datos de segundo nivel, donde ya aplicamos técnicas de Machine Learning, Big Data, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es la arquitectura de Fog Computing. Tenemos los Fog Nodes que están dentro de la red de sensores y todo el flujo de información va por ellos, y si por ejemplo tomamos una analítica de datos de primer nivel y tomamos decisiones, podemos enviar alertas instantáneas a los usuarios. Por lo tanto, estamos descentralizando recursos y ya solamente tenemos el cloud para lo que es almacenamiento y análisis de datos de segundo nivel, ¿vale? Ese análisis de datos de segundo nivel, fijaros que tenemos muchísimos algoritmos de Machine Learning, existen muchísimos más, y en lo que es la optimización del Edge Level también está este artículo que presentamos, que es de Journal of Sensors en el 2018.
El problema que tenemos es que todos esos algoritmos de Machine Learning tienen un consumo computacional enorme, ¿no? Tiene un coste computacional muy grande para lo que es el cloud computing, ¿no? Acordaros de que estamos hablando de análisis de datos de segundo nivel con estos algoritmos, ¿no? Y eso se puede ver en este artículo, donde para un problema de localización se evalúa el consumo computacional de los diferentes algoritmos, y podemos ver de que hay algoritmos que llegan hasta casi un 80% en su valor, en su tercer cuartil. Solamente aplicar una analítica simple, no es una analítica compleja. Imaginad, ya si estamos trabajando Big Data, ya el servidor puede llegar a congestionarse, y eso crea problemas a la hora del direccionamiento de los datos, ¿no? Entonces, como ya utilizamos lo que es el core level para lo que es la analítica de datos de segundo nivel, tenemos que descentralizar ese core level. Lo tenemos aquí, este core level, y darle recursos que en un inicio tenía el core level, darle esos recursos a los fog nodes para descongestionar esa carga computacional, ¿no? Y ese es el artículo que estamos ahora trabajando, que es hacer una comparativa entre fog computing y cloud computing, ¿no? Ver cuánto realmente mejora una arquitectura distribuida como fog computing respecto a una arquitectura centralizada como cloud computing, ¿no? El primer análisis es analizar el core level, la nube, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos los dos esquemas de trabajo de uno y otro. Cuando hablamos de fog computing, quiere decir también de que estamos utilizando lo que son los mecanismos, las herramientas principales que trabaja este tipo de arquitecturas: procesamiento de eventos complejos y el protocolo de comunicación MQTT. Cuando trabajamos cloud computing, se trabaja normalmente lo que es un protocolo un procesamiento tipo POST, que es para analizar las alertas, y un protocolo de comunicación de tipo HTTP. La diferencia principal es que cuando nosotros utilizamos cloud computing, imaginaros con este procesamiento, es de que yo tengo un flujo de información que me va al cloud, el cloud lo almacena en bases de datos, extraigo de la base de datos, analizo, y si hay alguna alerta se la envía al usuario final, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos este tipo de herramientas, tenemos un punto de flujo de información que envía al cloud. El cloud crea dos hilos en paralelo, uno para almacenamiento y el otro para procesamiento. El procesamiento lo analiza CEP, un procesamiento de eventos complejos, y si hay una alerta le envía al broker, que el broker automáticamente la envía a los que están suscritos, ¿no? Aunque tengamos aquí más elementos, el procesamiento aquí tiene una carga mayor para backend, porque estamos extrayendo, analizando y enviando. Almaceno, extraigo y analizo y envío. Sin embargo, aquí creo dos hilos de comunicación y distribuyo. Ahora, esto hay que demostrarlo en cuanto a la computación, cuánto mejora realmente. Se puede ver en el artículo también que publicamos de la revista IE Latin America Transactions en 2019, ahora pronto va a salir, y podemos ver que para el número de alertas, que es el eje X, y el valor de lo que se está midiendo. Por ejemplo, la energía que va a tener en RAM de utilizar este tipo de herramientas respecto a este tipo de herramientas, podemos ver que con herramientas típicas fog computing tenemos, para pocas alertas tenemos un valor más o menos proporcional, ¿no? Es mayor que cuando trabajamos cloud computing, pero hay un punto de inflexión donde ya vemos que se dispara. Claro, ya el servidor se empieza a estresar, vemos que ya se empieza a estresar y se dispara cuando ya llega a 300. Sin embargo, con CEP vemos que es proporcional, no varía mucho. Y eso se puede ver también en el consumo de energía cuando estamos hablando en el consumo de energía en los procesadores. Podemos ver de que en un inicio MQTT y CEP se encuentran más o menos parejos, ¿no? No cambia mucho. Sin embargo, hay un punto de inflexión, sobre todo en 150, donde ya vemos que es una tendencia exponencial. Y esto da a entender de que MQTT de por sí y CEP de por sí tiene como al inicio una carga mayor, pero lo mantiene lo que es la carga computacional, la mantiene muy proporcional, ¿vale? Si lo vamos al porcentaje de RAM, vemos que en este caso, como CEP es una herramienta donde va almacenando eventos como si fuera una pila, vemos que levantar CEP tiene un porcentaje de RAM mayor.
va a tirar bastante más de RAM que si utilizamos una técnica de POST, ¿no? Es la única desventaja en sí, pero tiene también su explicación porque CEP van colando eventos y esos eventos van consumiendo memoria porque va analizando conforme van llegando a eventos, ¿vale? Entonces esa es la única desventaja en sí. Sin embargo, en porcentaje de CPU vemos que POST también tiene su punto de inflexión que ya lo hace exponencial, ¿vale? Lo vemos aquí también. Sin embargo, cuando utilizamos MQTT se mantiene más o menos proporcional y equitativo. Y aquí tenemos, bueno, las instrucciones por ciclo. Está claro que al tirar más de procesador va a tener mayores instrucciones por ciclo POST que MQTT y CEP, ¿no? Esto es evidente porque estamos viendo de que tira más de CPU. Ahora tenemos el problema de la latencia. Vemos aquí que MQTT con CEP, con procesamiento de datos complejos, tenemos de que la latencia llega hasta casi 5 segundos, mientras POST es inmediato, ¿no? POST es bastante inmediato porque, bueno, el protocolo de por sí tiene esa característica o está diseñado con esa característica fundamental. Ahora tenemos un problema de la latencia y ese problema de la latencia es el que nosotros tenemos que intentar mejorar, ¿no? Y eso, antes de ver ese problema de la latencia, vamos a ver también el edge level, ¿no? Lo que estamos en la capa de usuario final en el nodo FOG, y vamos a ver de cómo podemos mejorar. Entonces, en este caso de trabajo, el test de estrés es hacerlo a cuánto mejora llevarnos ese CEP y ese broker, llevárnoslos del core level al nodo edge. Es decir, como hemos visto, tiene de por sí bastante consumo de RAM y tendremos que intentar mitigar ese consumo de RAM trasladando ese core level a lo que es el nodo edge para consumir todos los recursos posibles de este nodo FOG, ¿no? Que es lo que se va a presentar ahora. El número de alertas o de alarmas que se eligió fueron 800 porque aquí tenemos el límite. A partir de 800 ya no empiezan a registrarse todas y tenemos como ya una pérdida, ¿no? Entonces tenemos un límite de 800. Y aquí podemos ver la comparativa de que si nosotros, por ejemplo, queremos evaluar el core level, si utilizamos un cloud computing, ¿no? Es decir, si ponemos lo que son el CEP y el broker en el cloud y dejamos libre lo que es en el nodo FOG, podemos ver que se consume bastante más en cloud. Por lo tanto, tenemos que el objetivo es intentar invertir esta gráfica para que así se consuma más en el nodo edge, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que el porcentaje de RAM también es muy alto. Acordaros de que CEP y el broker tienen consumen mucho porcentaje de RAM, y también tenemos que invertir para quitar recursos de aquí y dárselos al nodo FOG, ¿no? Y eso es lo que se puede ver en esta gráfica. Nos llevamos el broker y nos llevamos el CEP al nodo FOG, lo quitamos del core level y podemos ver la inversión, ¿no? Donde ya vemos que ya se empieza a estresar lo que es la microcomputadora que está en la capa edge, ¿no? En CPU, y fijaros que ya hago como una totalidad de los recursos en esa capa edge de esa microcomputadora. Y fijaros toda la descongestión que tiene el cloud. De un 50% que tenía, lo he bajado un 10%, ¿no? Entonces es bastante interesante esto. El problema de la latencia en FOG, como hemos visto antes, es de que teníamos como una latencia exponencial conforme avanzamos en el número de alertas, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que saber es por qué se tiene esa latencia respecto a POST. Esto puede ser crítico y no puede ser crítico, depende un poco del ámbito de aplicación en el que estemos trabajando, ¿no? Si nosotros, para buscar dónde teníamos ese problema de la latencia, tenemos un emisor de información inicial y un receptor de información final. Entonces, lo primero es enviar lo que es el dato. Lo tenemos aquí en L1 y L2. Esto está claro de que no tiene mucho problema, o no va a tener problema porque va a ser más o menos inmediato, ¿no? Enviar un dato al cloud es lo que tarde tu red de Ethernet, ¿no? Y el problema lo tenemos que buscar es dónde se encuentra ese punto de latencia, ¿no? Si es en el broker o si es en la herramienta de procesamiento de eventos complejos, ¿no?
Y aquí podemos ver de que el de que el procesamiento de eventos complejos más o menos se mantiene proporcional, ¿no? Llega a un segundo con 300 alertas, ¿no? Pero más o menos de que se mantiene, tiene una tendencia proporcional. Sin embargo, utilizar un broker con MQTT vemos que tenemos una tendencia casi exponencial. Por lo tanto, el problema de la latencia lo tenemos en el broker y lo que estamos ahora es intentando mejorar ese problema de la latencia que tenemos en el broker, ¿no? Y luego ya solamente como hicimos pruebas también de que si yo hago una conexión por Wi-Fi por 3G y 4G, ¿no? Desde este punto a este punto, ¿quién es el que va a tardar más, ¿no? Esto es con una alerta solo, esto es con 300, ¿no? Entonces vemos que el Wi-Fi, cuando yo estoy conectado a mi Wi-Fi, la alerta me llega al momento entre un punto inicial y un punto final, son milimésimas de segundo. Si tenemos un 4G también vemos que podemos tener, si por ejemplo tenemos una conexión 3G, vemos como como la conexión 3G afecta bastante a todo lo que es el envío y recepción de datos, ¿no? Se supone que con el 5G ahora cuando llegue va a mejorar, o eso es la teoría lo que dice, mucho más lo que es la rapidez, ¿no? Vamos a ver si llega casi a donde está Wi-Fi o no. Y bueno, Feeware, que es lo que ahora también estamos trabajando, es integrar nuestra plataforma con el framework que da la Unión Europea para cuando se trabaja Smart Cities, ¿no? Lo que nos encontramos haciendo ahora es integrando en nuestra plataforma el Context Broker, que se puede decir que es el corazón donde trabaja todo el ecosistema de Feeware, y todo esto son herramientas que pone a disposición Feeware. Este es Cosmos para trabajar Big Data, también tenemos un procesamiento de eventos complejos propio de Feeware, Zcant, que es para el Open Data, ¿no? etcétera. Ahora mismo ya tenemos integrado Zcant, estamos integrando el Context Broker con el IoT Agent, que es para cuando vengan los datos de los sensores, y el procesamiento de eventos complejos lo estamos trasladando también a lo de Feeware para ver si realmente está mejorando o nos quita un poco lo que es la latencia, ¿no? que estamos teniendo. Y bueno, eso es todo lo que se ha comentado de Smart Cities, y más o menos son los trabajos que estamos haciendo ahora de